Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Estoy con Jennifer Solaluce, fisioterapeuta que se dedica a la neurorehabilitación, específicamente a la lesión medular, sobre todo. Es terapeuta acuática y estoy muy contento de que esté aquí porque hoy cruzamos el charco al otro lado del Atlántico, ya que Jennifer es una fisioterapeuta venezolana, así que vamos a aprovechar también para hablar de la fisioterapia en Venezuela y de la neurorehabilitación, ya que a veces pues yo estoy en Madrid, ¿no? Y a veces estamos en una burbuja en la que no sabemos qué se hace fuera, ¿no? Y en el caso del habla hispana, pues España es algo muy pequeño, ¿no? Y tenemos países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, ¿no? Así es. Que también hay muchos profesionales que se dedican a eso y creo que hay que darles voz. Así que estoy muy contento. Jennifer, bienvenida a Hemisferis. ¿Qué Gracias. tal estás? Muy bien. Todo muy bien. Acá emocionada, agradecida y expectante de todo lo productivo que vamos a hablar el día de hoy. Ujú. Muy bien, pues con Jennifer vamos a hablar de lesión medular, vamos a hablar de su experiencia. Ella se dedica a este campo, aunque ve otros pacientes también, pero sí que me interesaría conocer cómo es la fisioterapia en Venezuela y cómo has llegado tú a la neurorehabilitación. Digamos que, ¿cuál es tu historia con esta Ok. profesión? Bueno, la fisioterapia en Venezuela es una carrera, una licenciatura. Se estudia no por años, sino por semestre en la mayoría de las universidades. Efectivamente sigue siendo 5 años, si sacamos el proceso de tiempo, pero Mm, son 10 semestres donde vemos prácticas clínicas desde el sexto en adelante, ¿no? Y encontramos la experiencia de poder permitirnos por lo menos estar allí desde el cuarto semestre en clínicas, ¿no? En la clínica, por lo menos en mi caso, en la universidad, teníamos una clínica neurorehabilitadora y podíamos tener los primeros contactos, aprender el respeto, la historia y bueno, todo lo que podemos aprender dentro de eso. La fisioterapia ya como tal, en el proceso de trabajo, es una fisioterapia un poco más dominada por el mundo de la deportiva y de ujú, la rehabilitación funcional, ¿no? Me atrevo a decir que la neurorehabilitación, por lo menos en Venezuela, es muy olvidada, casi nula. ujú, Y lamentándolo mucho, la manera en cómo la ejercen y la trabajan cae en lo obsoleto. ujú, Entonces, poder creer que vamos a producir un cambio beneficioso en los pacientes es un poco absurdo porque es una fisioterapia muy pasiva, una fisioterapia muy ujú, corta, muy inconstante. Entonces, por lo menos en la parte neurorehabilitadora, eh, no está tan a la vanguardia y a ujú, los avances que podemos, por lo menos, evidenciar en tu país, que ujú. tenemos actividades, tapiz rodante de suspensión, robótica, telerehabilitación. Aquí es como que, ¡wow! Es otra realidad. Sin embargo, es Ujú, una fisioterapia más deportiva, ya que aquí hay muchos atletas firmados, ujú. entonces me atrevo a Ajá. decir que la área más explotada y la área más utilizada y la área que los estudiantes y los profesionales desean trabajar es la área netamente manual, deportiva y funcional. Ujú. ¿Qué podría resaltar de la formación específica de neurología, neurorehabilitación de la propia licenciatura? ¿Qué te acuerdas de que te Uh, formaron? Mira, es un poquito controversial ese aspecto, porque creo que uno de los plus o una de las cosas positivas que tiene la universidad es que el aspecto neurológico tiende a dominar sobre otros aspectos. Te pongo un ejemplo. En el tercer semestre vas a ver una asignatura que se llama fisioterapia neurológica. En el Ujú, quinto semestre vas a ver una asignatura que se llama fisioterapia infantil con enfoque en mm, todo el desarrollo, la formación, el tubo neural, el desarrollo psicomotriz, filogenética. O sea, la neurológica sigue dominando, ¿no? Ya luego en el sexto semestre empiezas a ver las prácticas clínicas, donde muchos de los centros donde te mandan son geriátricos, son centros de rehabilitación infantil, son centros neurológicos,
Posteriormente vamos a ver carreras específicas como facilitación neuromuscular proprioceptiva, que esos son aplicación 3, 4 y 5, en donde todo el pensum es Bobat, Brustrom, Root, y tú te pones a analizar, ¿no? Si están intentando enseñarte o mostrarte muchos aspectos neurológicos porque sigue dominando lo otro. Pero creo que es el temor porque es verdad que el paciente neurológico o la atención al paciente neurológico tiende a ser bastante, no difícil, porque para mí realmente es maravillosa, pero tiene que ser muy objetiva, específica, detallada, seguimiento, y Sí. no es para todo por las bases que hay que dominar en esta carrera o en este aspecto, ¿no?, de la neurorehabilitación. Pero creo que es más temor y falta de preparación el querer arropar esta maravillosa área que el no saber el conocimiento de la misma. Yo particularmente, hace un año que ya no cumplo con este rol, pero fui docente universitaria, específicamente de 3 asignaturas, fisioterapia neurológica infantil y aplicación 5, en donde netamente se ve técnicas de CABA. Tú has comentado que sí que se escuchan vientos de cambio, por así decir, ¿no? Palabras que quizás vienen de Estados Unidos, de España, de Europa. ¿Esto efectivamente durante la licenciatura os llega o ya es posteriormente cuando uno se abre a lo que hay fuera? Principalmente creo que es el hambre del estudiante, ¿no? Yo cuando era estudiante saqué mi diplomatura y mi especialidad en terapia acuática estando en un 9º semestre. Cuando yo salí a egresar a la universidad ya tenía la licenciatura, la diplomatura y la especialidad en terapia acuática. Pero creo que es el hambre del estudiante, porque como he topado con estudiantes que lo que te dan es lo que te quedas y no buscas la manera de perfeccionar, investigar, leer, abrirte a otros idiomas, es una realidad. Pero también está la realidad que tengo estudiantes que a veces me sorprenden y me mantienen actualizada. Profesora, mire, le encontré esto. Profesora, mire esta plataforma. Antes se creía que era esto. Y yo, oye, entonces realmente creo que es la característica de la persona, del individuo y del profesional, ¿no? Tú llegas hasta donde tú quieras llegar. Igualmente pasa con los estudiantes. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, recuerdo que siempre discutía muchísimo con mis profesores porque no iba a ver la clase, iba a aclarar dudas. Ya. Entonces era una característica. Pero también como profesora me pude dar cuenta que tenía este tipo de estudiante, como tenía el estudiante que no sabía lo que le estaban hablando. Entonces ya es característica del individuo y el profesional. Muy bien. Entonces, entiendo que durante la carrera diste pasantía de paciente neurológico, pero ¿por qué te gusta este área y este tipo de Mm. pacientes? Te cuento la verdad, creo que fui en un momento determinado una doctora frustrada. Realmente mi horizonte era la medicina. Aprobé el examen para ingresar, pero en ese momento había un poquito de mafia y bueno, me corrieron de la lista, la número 800, y no pude ingresar. Me tomé un año por mérito académico. Hay una plataforma aquí que se llama OPSU, en donde otorgan a los estudiantes cupos por su buen desempeño durante el proceso de secundaria. Bueno, a mí me optaron y me ofrecieron la carrera de enfermería. Tomé solo un día de clases y en ese día de clases me di cuenta que eso no era lo mío, no era lo que quería. Claro. Así que me dediqué a un año por ahí a ver qué podía hacer. En ese momento a mi tía le diagnostican cáncer de mama y estoy con ella en el proceso de rehabilitación. Y ahí quedé enganchada de la fisioterapia al ver cómo atendían este tipo de casos. Y claro, mi idea de la fisioterapia creo que era la idea de muchas personas: masajes, Los masajes. movilizaciones y masajes, masajes. Y la verdad no era algo que quisiera hacer el resto de mi vida. Cuando evidencio cómo es el contacto con esta paciente y que hay algo más allá, más hermoso, un contacto profesional con bases, digo, oye, yo quiero estudiar esto, y ahí entré a la fisioterapia. ¿Cómo me enamoré de la neurológica? Creo que fue una persona clave en mi vida, un profesor. Creo que no todos tienen la maravilla, o no todos tienen
o la hermosa experiencia de conocer a un profesor que te marca una pausa, Totalmente. ¿no? Y Ujú, fue mi profesor de fisiología y neuroanatomía. ujú, En ese momento yo vi el cerebro como lo más maravilloso del mundo. Y desde el segundo semestre yo sabía que quería direccionarme hacia la fisioterapia neurológica. Y como me empezó a gustar, era lo único que profundizaba, profundizaba, profundizaba. Sí, sí, esto es importante, pero sí, sí, el deportista, pero la neurológica era mi norte, era lo que me gustaba y fue donde poco a poquito me fui encaminando hasta tener esta guía, pero esa fue una guía inspiradora. Y poco a poco ujú. luego fui sumando y fui avanzando y me fui metiendo de lleno, pero fue un profesor. Ujú. Bueno, hablas de la deportiva, pero realmente no te has alejado demasiado, porque quien te siga un poco por las redes sociales, que eres una persona muy activa, pues ve que hace una terapia con los lesionados medulares bastante activa, ¿no? Entonces, quizás no te has alejado tanto. No, no, no. Creo que la experiencia de trabajar en CERDIF, que es el lugar donde actualmente trabajo, que es un centro de entrenamiento de rehabilitación deportivo y funcional, me ha servido porque siempre he pensado lo siguiente, ¿no? Y lo corrobora los estudios. Todo lo que sea pasivo, sus efectos a largo plazo van a ser muy cortos o Ujú, casi nulos. Entonces, permitir experiencias motrices por parte del paciente va a hacer que realmente poco a poco él vaya perfeccionándose. Él mismo se va a perfeccionar, su sistema lo va a perfeccionar. Pero si no le permitimos experiencias motoras, ¿cómo lo hará? ujú, Entonces, digamos que ligué un poquito lo que mi centro trabaja y lo adapto a las necesidades que mis pacientes tienen. Porque, ojo, no son solamente lesiones medulares. He tenido experiencias con Parkinson, el ujú. caso de Magno, que es Claro. un caso muy conocido por Instagram. Él tuvo dos accidentes cerebrovasculares en el tallo. Entonces, digamos que simplemente permito experiencias motoras y poco a poco, a medida que van adquiriendo habilidades, pues voy subiendo el nivel hasta lograr intentar que haya una habilidad en diferentes progresiones. Ujú. Luego hablaremos de, si se quiere, tu filosofía de tratamiento, de cómo ves en general al paciente neurológico, ese aspecto cultural de la rehabilitación que a mí me gusta remarcar en ocasiones, pero poner en contexto, quizás tú te desmarcas un poco de lo que es la fisioterapia neurológica tradicional en tu país, ¿no? Ujú. Si tuvieras que decir cuál es la fisioterapia neurológica de tu país, ¿cuál sería? Bobat, Ruth, Brustrom y fallo. Yo le llamo fallo porque aunque dicen o practican estas técnicas, las mismas carecen de la manera correcta de ser aplicadas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Bobat te habla, Sí. una de sus filosofías, enseñar el movimiento lo más normal posible. Ujú. Efectivamente, hay momentos en donde tienes que enseñarlo y asistirlo, pero Bobat, ella misma, con su proceso de conocimiento, empezó con patrones reflejos, empezó con movimientos, con inhibiciones posturales y luego se dio Sí, cuenta sí. que es más importante permitirle que adquiera una progresión que simplemente inhibir un patrón. Entonces no estamos muy lejos de saber que permitir experiencias motrices, enseñándolas, ayudándolas, asistiéndolas, pero al final permitiéndolas, son los tiros correctos. Ujú. Pero todo lo que te digo, por ejemplo, puedes dedicarte 1 hora y media inhibiendo un patrón con root y luego el paciente te estornuda o tiene una mala noticia y Y ya todo tu está. trabajo lo pierdes. Entonces, oye, terminamos siendo ineficientes. Ujú. Es posible que algunas maniobras o técnicas que muchos hemos experimentado sirvan en alguna medida, ¿no? Pero como tú dices, a largo plazo tiene que haber otra cosa y ahí está el concepto de neuroplasticidad que ya está, ha venido para quedarse, ¿no? Entonces yo creo que Bobat y o como otras técnicas pues han nacido de una experiencia, de una habilidad manual, ¿no? Y algo tienen, ¿no? Porque eso está ahí, pero quizás pues los avances científicos los van poniendo en su lugar. ¿Crees que esto es así? Creo que todo tiene un momento determinado para ser utilizado, porque efectivamente no le voy a pedir a un paciente que está en UCI que por favor se pare de la cama. Ujú, ¿Sí me explico? Entonces, creo que los momentos,
todo depende cuando llegue el paciente a tus manos, pero he tenido la experiencia de que me llegue un paciente después de 7 años de una enfermedad cerebrovascular, como he tenido la oportunidad de atender a un paciente directamente en UCI. Y los cambios son completamente diferentes por la manera en que abordamos al paciente, porque inicialmente me apoyo de la base sólida de la fisioterapia. Claro que utilizo Bobat, claro que enseño, claro que le digo, vamos a hacer la alineación del postural C, vamos a intentar hacer razones de defensa, enderezamiento, equilibrio, apoyo. Son esenciales, son necesarias. Pero creer que vas a basar todo tu protocolo de trabajo en una sola técnica, me parece que, oye, tienes un abanico de posibilidades que puedes utilizar en momentos determinados y eso te va a ayudar a que el paciente salga adelante. O sea, casarse con una técnica no es algo de lo que me gustaría ser. Sé que hay personas que son representantes y embajadores de ciertas técnicas y ese mismo rol les hace expresar o trabajar en base a esa técnica. Pero creo que si hablamos de ser fisioterapéuticas, quitando el apoyo o el apellido de embajador de tal técnica, sería gratificante poder permitirnos trabajar con sinfín de técnicas. No dice que no utilizo Ruth, no digo que no utilizo Kabat, no digo que no utilizo Bobat, porque utilizo sus bases para hacer o trabajar lo que por lo menos ves en las redes sociales. Claro, digamos que se pueden extraer de las técnicas y más de las que tienen nombre propio, ¿no? Que siempre da un poco de susto, ¿no? Porque hay normalmente intereses económicos detrás, intentar extraer los componentes biológicos, psicológicos, sociales, mecánicos, como se quiera, los componentes, los sustratos, los ingredientes activos que se dice ahora, e intentar aplicarlo a tu paciente, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Muy bien, pues si avanzamos un poquito en la lesión medular, entiendo que tú ves pacientes lesionados medulares a diario, ¿no? Trabajas con ellos. ¿Cuáles serían, a nivel teórico, para presentar un poco el tema, cuáles serían los conceptos o los aspectos específicos que tú más tienes en cuenta en un paciente lesionado medular? Ok, creo que lo principal para mí como practicante de esta área es la semiología. Conocer muy bien o dominar los aspectos, las manifestaciones, es la clave para un correcto tratamiento. Yo dedico de 3 a 4 horas de evaluación. O sea, tomo un sábado y te voy a evaluar, por lo menos en el caso de la lesión medular, porque son tantos aspectos y no lo evalúo en mi centro, lo evalúo en su casa. Necesito ver tantos aspectos que para mí van a ser lo determinante a la hora de colocarme y plantearme objetivos a corto, mediados y largo plazo, siendo realista. Entonces, creo que conocer mi base, que es la neuroplasticidad, porque si no, ¿para qué hago esto? Conocer realmente los procesos semiológicos que me van a llevar a los correctos ítems o las banderas que yo tengo que tener alerta, son para mí claves, ¿no? Entonces, por allí yo realmente voy dirigiendo mi proceso de trabajo. Entiendo que tengo mecanismos que me van a ayudar a lograr ciertos objetivos, porque no voy a trabajar a ciega. Entiendo realmente cómo se comporta mi paciente, una correcta evaluación, qué tipo de lesión es completa, es parcial, cuál es su nivel neurológico, qué dijo el médico, para ver los paraclínicos que corroboran esto, me contacto con los médicos tratantes, hablo con la familia, cuáles son sus experiencias, qué pretenden con esto. Y hay algo que para mí es más determinante que toda la ciencia, y es si realmente el paciente quiere avanzar, si realmente quieres caminar, si realmente deseas trabajar, porque yo se lo digo, tú no quieres caminar, no, nosotros queremos caminar. Si yo te acepto, es porque estoy tan complementada y tan comprometida contigo de que puedo pasar 8 horas contigo ayudándote a alcanzar un objetivo, porque es la manera en que deseo hacerlo. Pero solo si quieres, porque si no quieres, puedes buscarte a otra persona que va a ir a tu ritmo. Pero a veces puedo caer en lo cruel y exigirte hasta el nivel de confrontarte y decirte, epa, sí lo vas a lograr, sí puedes hacerlo.
Y allí para mí es más determinante que toda la ciencia, las ganas que el paciente tenga. Dentro de esa semiología que hablas, ¿qué concepto resaltarías? Por ejemplo, hay un concepto que hay que tener mucho cuidado con él, que es el de disreflexia autónoma, ¿no? Todos estos signos autonómicos que a veces ocurren en lesiones, en ciertas lesiones Muchísimo. medulares, ¿no? Por supuesto, la espasticidad, que es un concepto complejo, ¿no? No vamos a ahora a divagar porque sería muy largo. Pero digamos que hay una serie de palabras, ¿no?, específicas que diferencian un poco a este tipo de paciente del, por ejemplo, el paciente con ictus, accidente cerebrovascular o Sí. una enfermedad como esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué diferencia a un paciente lesionado medular de otro paciente neurológico, en tu opinión? Bueno, el paciente de lesión medular es tan variado porque hay tantos niveles que Ujú, eso nos va a dar diferentes lesiones medulares. Me explico. No es lo mismo la característica clínica que yo voy a evidenciar en un paciente con una lesión medular cervical a nivel de C6 al de C7. Nada más el hecho de yo tener preservado la capacidad de extender mis codos me va a decir a mí y me va a marcar una funcionabilidad demasiado relevante. Entonces, conocer las características topográficas, conocer las características, vamos a hablar sintomáticas, que vamos a ujú, tener dependiendo de los niveles, para mí es clave. Porque claro, como hablábamos de la disreflexia, casi siempre se evidencia en pacientes con lesiones medulares, pero de T6 hacia arriba, hacia es un arriba. poquito la incidencia mayor. Entonces, conocer qué tipo de lesión tienes, cuánto tiempo llevas con esta lesión, en qué etapa estamos, es clave, porque obviamente voy a tener características, pero demasiado variadas. Te pongo un ejemplo. Ujú, Tengo un paciente con una lesión medular, producto de un accidente en moto, ujú, a sus 19 años, ¿no? No se fracturó nada. Lo único que se fracturó fue T9 y T10, ¿no? Cuando yo ujú, evalúo a este paciente, hay completa, o sea, se evidencia una lesión medular completa, no hay preservación de los segmentos sacros, nada ujú. del reflejo bulbo cavernoso, no hay contracción anal, no hay ni sensibilidad ni motricidad por debajo del nivel de la lesión. Bien, pero este paciente presentaba en el lado derecho de su hemitórax una área de preservación parcial que no tenía en Ujú. el lado izquierdo, netamente en el aspecto sensitivo. Concepto La única fundamental, concepto fundamental, la Sí, ZPP, ¿no? Que se llama, ujú, ¿no? Zona de preservación parcial. ¿Qué es esta zona de preservación parcial, Jennifer? son niveles inferiores a la lesión en donde vamos a tener algún aspecto, ya sea sensitivo o motor, parcial. El nivel neurológico igual va a estar. Si su función motor y sensitiva está en T5 y Ujú, abajo hay función sensitiva, pero no motora, pues su nivel neurológico va a ser C5. Pero es importante estas zonas de preservación parcial, porque, por ejemplo, en el caso de Pipo, cuando lo evalué, no había manera humana de que él pudiera mantener su sedestación sin apoyo de brazo. Era la única manera de ujú, poder estar derecho. Actualmente ya me está haciendo levantamientos de barra en sedente. ujú. Entonces, potenciar, exprimir, explotar, son términos un poquito venezolanos, estas zonas que tienen una preservación parcial, para mí es clave porque esto te va a dar un plus en la recuperación funcional de estos pacientes. Ujú. Ese es un concepto muy importante, porque viene a romper un poco con esa idea de la lesión medular completa, ¿no? Porque quizás hay algunas personas profesionales, personas de la calle, ¿no?, que no saben nada de salud, que cuando escuchan lesión medular completa, pues es como, no, se El corta mundo el se cable fue. y por debajo de eso no hay nada, ¿no? Nada. Entonces, claro, este concepto de zona de preservación parcial viene a explicar un poquito más que es algo más complejo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, algunos estudios, quería compartir contigo esto, Jennifer, hablan de que no parece tan importante el tamaño de la lesión como la orientación de la lesión, ¿no? Puede ser una lesión muy grande, pero si está orientada de una manera simpática, podríamos decir, pues quizás tenemos menos déficit, ¿no? Mientras que si es una lesión, por ejemplo, más pequeña, pero está curvada, ¿no? O sea, depende. Y el concepto de zona de preservación parcial viene a explicar esto, porque
hay esas regeneraciones axonales que se van juntando, hay cierta ramificación que puede Sí, hacer señor. que haya algo de Sí, sensibilidad, que haya algo de motricidad, que eso puede marcar la diferencia, ¿verdad? muchísimo, muchísimo. Siempre se lo digo a los médicos, no sean tan radicales. Yo sé que la ciencia es ciencia y sé que lo que es. Pero Ujú, cuando tú le colocas a un paciente un techo, hasta aquí tú vas a llegar, él se lo va a creer y no le estás permitiendo retarse. ¿Y por qué no puedes avanzar un poquito más? mm, Te pongo el ejemplo de Miguel Ángel, 38 años de edad, un shock medular producto de una osteomielitis. ujú, No colocaron en el momento determinado el equipo correcto de fijación y tuvieron que intervenirlo una segunda vez porque la vértebra estaba tan débil que una astilla mm, casi perfora la médula. Y eso produjo que otra vez él volviera a caer. A Miguel Ángel le dijeron, no vas a volver a caminar. ujú. Así, no vas a volver a caminar. Yo, epa, pero ¿por qué? No fue una lesión medular, fue un shock medular. Es verdad, va a haber consecuencias, pero la funcionabilidad la podemos recuperar. Y recuerdo que le dije estas palabras en septiembre. En diciembre caminamos. Y él, ja, se echó a reír. El 2 de diciembre, Miguel Ángel dio sus primeros 6 pasos. Ujú, Entonces, colocarle un techo a tu paciente o a tu usuario es para mí poco humano, porque entiendo que la parte profesional a veces te dice, exprésalo como tiene que ser y que no quede duda de lo que acaba de suceder. claro. Pero es para mí a veces un poco un caso de disgusto porque quiero alcanzar ciertos objetivos con mi paciente, entonces tengo que hacer un trabajo un poco más allá de la fisioterapia para intentar explicarle de que podemos avanzar. Hay mejor calidad, hay mayor funcionabilidad, pero Claro. a veces tenemos esos encontronazos profesionales. Ujú. Hay un concepto que quizás no es semiológico, no es científico, por así decir, pero que quizás es paradigmático de estos pacientes, que es la palabra esperanza, ¿no? Justamente tú lo has dicho, ni se quiere ser no muy vehemente, ¿no? Con pues, decir determinadas cosas, pero tampoco demasiado radical. Entonces, Jennifer, ¿cómo se puede tener una comunicación quizás más eficaz en este sentido, ¿no? Para ni dar esperanzas porque sí, ni tampoco poner ¿no? Bajar al suelo tan rápido de un pisotón al paciente. Sí, lo primero para mí es ganarte la confianza del paciente. Estas conversaciones no las puedes tener el mismo día que lo acabas de conocer. Oye, Vale. sí, no vamos a avanzar. No, creo que sí, vamos a trabajar, hay cosas que vamos a mejorar, hay cosas que podemos potenciar. Efectivamente, te voy a enseñar estrategias que te van a ayudar en este aspecto. Y a medida que este paciente se va abriendo conmigo, este paciente me va a permitir entrar un poquito más, ¿no? Y te pongo el Ujú, ejemplo de este chico. Ajá, pero voy a poder caminar. Yo le digo, vas a caminar. No te puedo decir si vas a caminar con motricidad voluntaria, pero por lo menos con unas CAFO te voy a hacer caminar. Entonces, le estoy diciendo, hay objetivos que vamos a alcanzar, pero no te voy a decir, sí, vas a correr por la playa. No, ujú, podemos adquirir habilidades en ciertas dimensiones, en ciertos espacios. Hay equipos que nos pueden ayudar, tu nivel me lo permite, pero ujú. no es que vas a saltar la caja Ya. porque él quiere volver a su crossfit, ¿no? Entonces, cae en lo que sí vamos a permitirte esta capacidad funcional, pero va a ser adaptada. No va a ser como eh, quisiéramos que fuera un milagro. Ujú. Totalmente. Em, Cuéntanos, Jennifer, ¿qué tipología de pacientes lesionados medulares sueles ver? Entiendo que son ya pacientes que han superado la fase hospitalaria, ¿no? Y que ya Ujú. pues están en domicilio, ¿no? Y se han adaptado un poco y van a ver qué se puede conseguir. O sea, ¿qué tipo de paciente te encuentras también respecto a la lesión? Si hay algún patrón que tú suelas ver o de etiologías, accidentes. Cuéntanos un poquito qué tipo de pacientes ves. Actualmente solo tengo 3 lesiones medulares. O sea, la manera de mi trabajo es muy organizada y específica y determino tiempo específico para un solo paciente. No atiendo a más de un paciente Ujú, en el momento en que estoy con él, ¿no? Dedico toda mi energía y mi fuerza en ese paciente. Entonces, cuando llegan a mí, primero veo si realmente puedo aceptar el caso y si puedo ujú. darle lo que necesita, porque no es que tengo un bloque de 1 hora un miércoles, no necesitas eso. Tú necesitas un proceso rehabilitador que es bastante organizado y particularmente me gusta atender a estos pacientes todos los días. Y la durabilidad de la terapia a veces es un poco intensa.
varía de 1 hora y media hasta 2 horas, ¿no? Porque es que el tiempo realmente nada más en hacer un acondicionamiento se me va a ir la media hora, entonces, Claro. ¿qué estoy Ujú. trabajando? Por eso es que hay como que un proceso de aceptación de los casos. Cuando acepto este caso, hago un proceso de evaluación, ¿no? Pero como todos son tan diferentes, te pongo el nivel, tengo uno que fue una lesión de T2, producto de un impacto de bala, completamente Ujú. diferente a Pipo, que fue una torsión medular, accidente en moto, como el caso Ya. de Miguel Ángel, que fue realmente un shock medular que produjo ya después otras consecuencias motrices. Entonces, un patrón para ellos tres, ninguno, ninguno. Nada. Ujú. Son pacientes que tengo que evaluar y ver cómo se comporta ese paciente y qué características me va a presentar, porque los tres son totalmente diferentes, diferentes, Ujú. diferentes. ¿Hay Claramente, alguna, perdón, no, no, que claramente a largo plazo, sí, cuando te comenté con el proyecto de Sinapsis, ya es un proyecto un poco más específico para abrir campo, más profesionales y abocarnos un poquito más a esta área neurorehabilitadora. Pero una sola persona no se puede dar abasto a tanta mm, demanda. Y por eso es que a veces intento incentivar a muchas personas de que es un área maravillosa, de que necesitamos profesionales, porque sí. la demanda es tan alta que a veces digo, wow, ¿cómo hago para atender a tantas personas que solicitan mi ayuda? Y soy yo sola. Y no puedo caer en Ujú. la mala práctica profesional por intentar arropar a más población. Entonces a veces es un poco frustrante para uno, querer ayudar a muchos, pero no tener las herramientas de cómo hacerlo. Ujú. Luego te preguntaré por ese proyecto que tienes, Sinapsis Venezuela, lo que se pueda contar, evidentemente. Pero sí que me gustaría saber si hay alguna idiosincrasia particular en Venezuela, ¿no? De tipos de lesiones medulares. Es decir, quizás en países europeos o occidentales, pues ya los accidentes se han reducido mucho, ¿no? Y hay pues otras tipologías, crecen las etiologías de tumores, infecciones, ¿no? En Venezuela sigue habiendo esta tipología frecuente de accidentes de tráfico, como tú dices, disparos de bala, ¿no? ¿Qué te has encontrado? Objetivamente, te digo, la parte investigativa y la prevalencia de Venezuela es nula. O sea, que yo te Nula. busque una plataforma en donde te diga las actualizaciones del año 2020-2021 de lesiones medulares, no existe. Ujú. Ahora bien, sí existe es esto, lo que escuchas Mm. dentro del área profesional, dentro de las clínicas de rehabilitación, dentro de los, de la mano, pues, por ejemplo, yo trabajo mucho con neurólogos y con neurocirujanos y la incidencia, pero que es una incidencia que nosotros manejamos como internamente, más no algo que está plasmado y que tú puedes acceder a él, es principalmente por accidentes de tránsitos, de motos y deportes. Ujú. Pero principalmente es una población muy joven por Ya, el implemento del uso del alcohol en los coches o utilizando las motocicletas, que para mí es ya. demasiado frecuente. Y bueno, no es poco conocido que en Venezuela hay un nivel de delincuencia bastante Ujú. elevado por las mismas situaciones no justificadas, pero lo hay y Ya. el hecho de que hay muchos accidentes producto de que otra persona le desgració la vida a otra es bastante frecuente. Ya. Esperemos que eso poco a poco vaya cambiando y que, bueno, si tiene que haber una lesión, pues que pueda ser de una etiología que puede evitarse, ¿no? O sea que pues uno puede tener una infección, un tumor y uno no lo elige, ¿no? Pero Ujú. pues que de alguna manera todos los aspectos sociales se puedan mejorar para reducir ese. Porque además las lesiones por accidente, ¿no? Por ese tipo de causas son muy agresivos y generan lesiones muy fuertes, ¿no? Entonces, pues Devastadores, bueno, sí. con más motivo, ¿verdad? También puede ser frecuente las zambullidas, ¿no? El tirarse de cabeza a la Piscina. piscina, ¿no? También es una causa muy frecuente y por eso entiendo que hay campañas, ¿no? Para que Ujú. los niños y gente más joven no se tire de cabeza a la piscina. Sí, 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 sí. Movimientos informativos en estos aspectos, muy pocos.
Mm. Sin embargo, es una bendición a veces contar con las incidencias de otros estados, de otros países principalmente, y eso nos Mm. ayuda un poquito a nosotros a manejarlo. Pero yo creo que el conocimiento está, simplemente a veces esta es la decisión de Ya. optar por salir y manejar tu motocicleta sin casco, por ejemplo, Ujú. porque sabemos que es una motocicleta, sabemos que tú eres el parachoque y que si aparte a esto le agregamos que todas las vías de tránsito tienen huecos, así se nos falleció un atleta en Cerdi, fue a buscar gasolina, cayó en un hueco, contactó con el piso y murió instantáneamente. Entonces Ya. fue muy triste y se pudo haber evitado. Ujú. Totalmente. Em, Seguimos con el tratamiento y ahora pues es el momento de que nos cuentes un poco cuál es tu filosofía de tratamiento, cómo ves tú al paciente neurológico en general y en particular al lesionado medular, cómo sintetizarías cómo ves tú a este tipo de pacientes y cómo los abordas. Entiendo que una palabra que saldría mucho sería activo, ¿no? Terapia activa. Ujú. Como te digo, todo depende del momento en que recibo el paciente en mis manos. ¿Dónde lo estoy recibiendo? ¿Qué característica tiene? Bueno, no todos son lesiones medulares, pero me voy a enfocar nada más a la lesión medular. Los casos que he recibido ya son pacientes que han salido, y me atrevo a decir que ya después de 6, 7 meses de la lesión. Otros Ujú. fueron hace 2 años y otro fue hace 1 año y medio. Entonces, el tiempo es bastante, para mí, determinante. No quiere decir que digo, no, la lesión fue ayer, te voy a hacer caminar. O la Ujú. lesión fue hace 3 años y no, ya no podemos alcanzar nada. Solamente creo que ya hay cambios fisiológicos que se van a evidenciar. Ya se sabe, por ejemplo, que ya después de 40 días, después de una semana, hay cambios a nivel de la corteza en cuanto a su reorganización. Entonces, son tips que uno toma para saber más o menos qué Ujú. podemos tener y qué podemos abordar. Para mí lo principal, como te dije, es la evaluación. De allí yo saco qué tengo que hacer o cuáles son los puntos que debo trabajar. Este, por ejemplo, los pacientes lesionados medulares, dependiendo del nivel, sé qué cosa es mi techo y Ujú. sé qué cosas puedo trabajar en ese proceso. Entonces, estos pequeños aspectos van a lograr que llegue a este aspecto y cuando domine este aspecto puedo intentar saltar para el objetivo mayor, ¿no? Ujú. Entonces, trabajo en base a objetivos semanales porque, ¿qué hago? Por ejemplo, Pipo tiene un protocolo ya realizado, no es que llego el lunes y bueno, vamos a ver cómo está tu tronco hoy. No, el No. lunes tiene asignado una serie de objetivos, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces, planteo objetivos mensuales que los vacío en objetivos semanales para alcanzar objetivos diarios. Entonces, esto me va ayudando a mí a que en un periodo corto de tiempo pueda alcanzar grandes, grandes cambios. Entonces, hoy quiero trabajar estabilidad. Utilizo progresiones o cambios vestibulares, cambios posicionales para trabajar ese objetivo. Entonces, Ujú. integrar cambios en diferentes progresiones que me ayuden a perfeccionar una tarea específica, por ejemplo, ese día. Eso se Ujú. va a reforzar a lo largo de la semana, pero a lo largo de la semana voy a ir enfocándome hacia otros objetivos. Entonces, es la manera en cómo abordo estos pacientes. No todo funciona para todos. Ujú. No todos tienen la misma capacidad de afrontar la demanda que yo le coloco. No todos aceptan la misma intensidad. Entonces, también hay que tener en cuenta la edad, Ya. hay que tener en cuenta las capacidades que ya tienen en sus áreas funcionales y ver realmente cómo eso me va a permitir un tipo de terapia en específico. Pero Ujú. siempre salto un poquito a la demanda. Por eso te digo, todo varía dependiendo del paciente, de la característica clínica del paciente y los objetivos que ese paciente tenga. Porque yo puedo decir, yo quiero que tú camines, pero si mi paciente me quiere, si es que yo me quiero sentar derecho, o sea, Ya. yo no puedo anteponer su necesidad principal a la mía. Que esto me vaya a ayudar a mí a alcanzar el objetivo funcional mayor, chévere, es un plus, pero también escucho mucho a mi paciente. Jennifer, sabes que estuve intentando que no podíamos hacer esto y mira, ahora yo lo hago este pequeño ajuste, pero lo hago. Ok, vamos a trabajarlo. ¿Qué quieres trabajar el miércoles? ¿Qué te gustaría que implementemos? Y también la parte psicológica de querer ellos asistir, de querer ellos hacerlo, es un Ujú. plus para mí.
porque si no, no va a ser la misma calidad de terapia, si no lo disfrutan. Entonces también el proceso de trabajo de la rehabilitación me gusta que sea ameno, que haya chiste, que haya Claro, alegría, que haya música, que haya competencia, mira, mira, mira. Entonces eso hace también que el paciente no se sienta excluido. Y es una de las cosas cuando los mando a hacer, digo, es que me van a mirar. ¿Y cuál es el problema? exactamente. Estas personas tienen sus capacidades y tú tienes las tuyas. ¿Tenemos ciertas disfunciones motrices? Sí, pero eso no te excluye a poder estar en este gym, por ejemplo. Entonces, eso a ellos los motiva, el estar incluidos en un área de trabajo donde ven a deportistas, donde ven personas mayores, donde ven niños, o sea, un área en donde se integre y se diga, sí, ven, que estés en silla de ruedas, ¿cuál es el problema? Te adaptamos el baño, pero es una manera también psicológica de que ellos quieran hacerlo, porque otra de las cosas que te dicen es que la terapia en casa, es que es en la cama, Ya. es lo mismo, lo mismo, lo mismo, me aburro. Ese aspecto psicológico también hace que el proceso de rehabilitación baje o se detenga, porque si no hay dentro de tus objetivos, la necesidad, las ganas de querer hacerlo, la motivación es la palabra que estaba buscando, no vamos a alcanzar mucho. Me parece absolutamente genial lo que acabas de comentar. Creo que lo que estás contando es vanguardia de neurorehabilitación. Fíjate lo que te digo. No tanto porque uses una máquina u otra, porque no sé qué. Eso es importante, sin duda. Yo a día de hoy trabajo con máquinas muy importantes y que no todo el mundo tiene. Pero esos aspectos culturales de cómo organizas tú el gimnasio, cómo se organiza la práctica, eso es fundamental. Da igual la máquina que tengas. Ese aspecto de competición entre pacientes, ese aspecto de que vean, de que haya competencia, que vean a otros, que vean pacientes, que no sean Como un salas en igual a las ti. que están cerradas, ¿no? Eh, Ujú. Esos son cosas que parecen detalles minúsculos, pero son básicos y eso te puede permitir que un paciente a largo plazo se adhiera a ejercicio, por ejemplo, tenga relaciones sociales, todos esos aspectos que no son solo la estructura que nos gusta tanto a los fisioterapeutas, pues es fundamental. O sea que, Jennifer, madre mía, lo que acabas de contar, o sea, es un aspecto fundamental de filosofía, ¿no? De rehabilitación. Bueno, creo que sí. También creo que hay que motivar un poquito más a la parte inclusiva, Ujú. porque sigo sin entender cómo un centro de rehabilitación no tiene una rampa. Entonces me estás diciendo que estás diciendo con este hecho que solo este tipo de paciente puede ingresar. Ujú. Eso ya de una pone un frente al paciente, pero ¿cómo me voy a subir? ¿Me van a cargar? Entonces empieza el pero, la incomodidad y eso Mm. no es lo que debería ser. Eso tiene que ser un cambio y no solamente en la fisioterapia, en la sociedad. Claro. Estas personas existen. Estas personas son igual de maravillosas. ¿Te gusta bailar? Baila en la silla de rueda, pero ¿por qué no puedes permitirte lo que te gusta porque tengas una disfunción motora? Sigo sin entenderlo. Creo que hay que hacer es un cambio en las personas y no en estos usuarios que tuvieron, sea cual sea la causa, esta nueva realidad, pero ¿por qué excluirlo? ¿Te gustaba el Ujú. CrossFit? ¿Practicabas el CrossFit? Bueno, dentro de mi proceso de trabajo voy a adaptar eso que te gustaba y lo voy a utilizar como una herramienta terapéutica y al final me sigue dando objetivos y me sigue dando resultados. Ujú. Em, Fíjate que hace poco vi en Twitter, ¿no? Que es esta red social que puede ser maravillosa y muy tóxica a la vez, en la que se reivindicaba que la fisioterapia tenía que volver a los gimnasios, ¿no? Al concepto de gimnasio en fisioterapia. Que se debe de abandonar estas salas cerradas en las que hay muchas máquinas de electroterapia, infrarrojos y todas estas cosas, que evidentemente tienen su utilidad si se usan bien, todo hay que decirlo, pero que Exacto. llama la atención que se quiera volver, ¿no? Y quizás pues muchas personas digan, ah, bueno, fisioterapia, gimnasio, y curioso que el futuro sea volver, ¿no? A ese pasado. No sé si eso pasa también en Latinoamérica, si vosotros también tenéis un pasado de este estilo en el que antes predominaba los gimnasios y luego ya se fue modernizando por tal. No sé si ha habido este proceso allí. No, más bien creo que estamos en el proceso contrario.
claro. siempre fue una fisioterapia extremadamente caracterizada por agentes físicos. Entonces, porque llegué a hacer pasantías en donde esta es la lista. Esto es lo que vas a hacer primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ujú, Y tú como que, ajá, ¿y en qué momento veo cómo está el paciente hoy? ¿Cuáles son las cosas que lo quejan? O sea, ¿dónde está ese proceso constante? Porque tú no puedes evaluar hasta un 10 de diciembre y vas a volver a reevaluar un 10 de diciembre del año siguiente. Eso tiene que ser una constante reevaluación. ujú. Pero la fisioterapia en Venezuela más bien era muy lámparas infrarrojos, ultrasonido, y cuando mucho una movilización pasiva, y eso era, wow, esta persona sabe mover una pierna. Ujú, Actualmente es como que se ha podido evidenciar de que hay más. Entonces creo que ahorita más bien estamos es con la controversia de la terapia manual, lo pasivo, lo activo. Creo que es la Bueno, pelea que ahorita tenemos en Venezuela, en donde están unos que la abrazan y la ropan, está otros que no sirve para nada, nada de lo pasivo funciona. Hay otros que creemos que todo funciona en un momento determinado, que es buena mm, en un momento determinado, entendiendo para qué la estás utilizando, pero siempre con la creencia de que lo activo va a tener mayor durabilidad y mayor beneficio que lo que puedas hacer de una manera pasiva. Pero digamos que ahorita más bien estamos saliendo de los cubículos chiquitos y ujú, regresando a lo funcional, a lo abierto, a lo exprésate, a muévete. El cuerpo necesita moverse. Nacemos del ujú. movimiento. Claro. En España, en ese sentido, no estamos tan alejados, fíjate. Lo que pasa es que en España, por ejemplo, la gente que intenta modernizar la fisioterapia mira a países como Australia, ¿no? Es como nuestro referente es Australia, ¿no? En Venezuela no sé si también hay algún referente que estáis mirando, ¿no? Y ojalá pudiéramos llegar a esto. Pasa mucho dependiendo del área, ¿no? Porque los estudios van a venir dependiendo de lo que te interese. Y creo Mm, que hay países que se caracterizan por ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, España creo que es un país que trabaja mucho la parte también deportiva. Hay mucho estudio de esto sí, por el tema de que creo que el deporte de ustedes es el fútbol. sí, sí, totalmente. Es religión Acá allí. en, aquí en Venezuela es el béisbol. Ujú, Entonces, la prevalencia, ahí es donde empiezan los encontronazos, porque su deporte, por ejemplo, siempre hablan mucho de las pubalgias, y mm. nosotros aquí verla es casi que nunca, porque esa disciplina no se potencia tanto como el béisbol, que si vemos nosotros, nos el Hombro. hombro. Entonces, todo depende de la práctica del país. Como referencia, yo siempre creo que también me voy mucho a Alemania, Australia, España, por el tema a veces del idioma, pero todo depende del tema de interés, entonces buscas el estudio y cuando ves el estudio, ves Mm. quién lo hizo. Entonces, realmente es el tema de interés que te lleva a que esas personas son las que están haciendo las investigaciones, porque aquí no hay una ente investigativa muy poca, y sobre fisioterapia Ya. menos. Claro, hay que potenciar desde las universidades, ¿no? Un poco más la investigación, pero Sí, todos sabemos que la situación del país es complicada y esperemos que poco a y poco con vaya pandemia. resurgiendo porque hay caldo de cultivo para eso. Seguro que hay personas que están deseando investigar en fisioterapia neurológica como en otros ámbitos y poder aportar a todo el mundo, ¿no? Ujú. Sí, esperemos que poco a poco salga ese interés por querer hacer las cosas aquí o en otro lugar, porque bueno, si no tenemos las herramientas, que es la realidad, poder ir afuera y dedicarse con otras personas que sí tengan esas herramientas. Ujú. Dentro de lo que es la filosofía de tratamiento, me gustaría saber si tú utilizas los dominios clásicos, ¿no? Tono, dolor, balance o equilibrio, marcha, miembro superior, destreza, manipulativa, motricidad gruesa, fina. ¿Tú divides el tratamiento en estos dominios y en función de eso planteas los objetivos o utilizas otros dominios? Utilizo las progresiones funcionales. A veces trabajo un poquito mucho en el desarrollo psicomotor del niño. ¿Cuáles son las progresiones que nosotros tenemos desde que estamos en el vientre materno hasta adquirir la deambulación?
Entonces, trabajo al paciente como un niño a veces y coloco, es poco lógico creer que voy a adquirir una habilidad en bípedo cuando no la tengo en 4 puntos. Esto no quiere decir que no pueda bipedestar a mi paciente para adquirir beneficios que esa progresión tenga, pero adquirir habilidades en esa progresión pues no tiene esa capacidad. Entonces tengo que ir a su nivel. Adquirió en ese nivel las habilidades correspondientes, pues paso a la siguiente. Sigo trabajando la anterior, perfecciono la que estoy haciendo y también me meto un poquito a la más avanzada, pero principalmente atiendo en base a las progresiones funcionales, porque para mí es más importante que el paciente sepa cómo pararse de la silla a que se mantenga en la silla. Entonces, esto es como que la manera en que trabajo en esas progresiones, todos esos aspectos que has mencionado, claro que sí, porque todos son importantes. Es importante que tengas la capacidad de moverte, pero que te muevas bien, que te muevas económico, que te muevas estable. Entonces, todos esos aspectos que mencionaste, lo trabajo, pero en progresiones funcionales. Y en esa progresión intento que adquieras habilidades de ciertas maneras y ya cuando veo que las dominas, voy avanzando a la siguiente y de esa manera intento llegar a una capacidad funcional mayor. Pero digamos que me voy un poquito al desarrollo ontogenético. Claro, yo lo mencionaba porque la fisioterapia parece que se adscribe la marcha, ¿no? El fisioterapeuta la marcha y no sé si en vuestro caso también el terapeuta ocupacional el miembro superior o la mano, ¿no? Y por eso preguntaba, ¿no? Esos dominios, pero me parece muy interesante tu idea de progresión funcional en la cual el equilibrio, la marcha, el miembro superior puede que esté en la misma progresión funcional y por tanto no puede separar una cosa de otra. Pero puede ser que haya algún programa específico de estos dominios, por ejemplo, programa específico de marcha o programa específico de equilibrio. ¿Esto lo sueles realizar o sueles tenerlo en cuenta? En caso de las lesiones medulares, muy poco. Vale. En caso de otros pacientes como Parkinson, mis pacientes con secuela de una enfermedad cerebrovascular, sí trabajo un poquito más en base a esos objetivos, porque la funcionabilidad la tiene un poquito alterada, pero la tiene. Un paciente que te camina y ahí sí puedo evaluar y trabajar la marcha porque es un objetivo que él me expresa. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que se agregó velocidad, el pie se me queda pegado. Entonces es diferente en esas patologías. En las lesiones medulares trabajo en base a lo funcional. En el caso del Parkinson, él tiene lo que le aqueja y eso es lo que yo lo trabajo. Entonces ahí sí trabajo en base a otras escalas, evalúo la marcha, evalúo los tiempos, evalúo las transiciones, el equilibrio, el balanceo y ahí sí es como un poquito más específico en esos aspectos, no así en la lesión medular. Ajá. Hay un dominio que me gustaría hablar, que es el tono. Te compartí la última revisión respecto al manejo de la espasticidad no farmacológico en los lesionados medulares, una revisión de Ferreira de Araujo de 2021. Y claro, pues la conclusión es que no hay nada, ¿no? No hay nada Inconclusa. que sea eficaz y además parece que es una revisión muy bien hecha porque en la discusión habla de otras revisiones que decían que sí habían resultados. Lo que pasa que depende de cómo manejes los datos, ¿no? O sacas determinadas conclusiones que quizás no son, ¿no? Entonces, claro, Y decía, las ¿no? muestras Los también fueron muy autores, variadas. decían los autores que no es lo mismo decir que hay evidencia inconcluyente que podría disminuir la espasticidad. Entonces, claro, uno se queda con lo que se quiere quedar. Entonces, Exacto. viendo que no hay nada así de manera potente que disminuya la espasticidad, los autores dicen que quizás no nos tiene que importar tanto la espasticidad como déficit, sino más bien qué implicaciones tiene en otros aspectos de participación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este aspecto del tono y cómo abordas tú el tono? ¿Cómo entiendes tú casi filosóficamente el tono en estos pacientes lesionados medulares y qué relevancia le das? Ok. El tono, si te pones a buscar en las bibliografías, a veces uno se frustra porque uno quiere Sí. tener la herramienta y esto es así.
El tono no es así. Varía tanto como niños en el mundo, dependiendo de la bibliografía, dependiendo del autor, dependiendo de las actualizaciones. Entonces uno queda como que, bueno, yo creo que, y ese margen de yo creo, por lo menos a mí no me gusta, porque puedo que crea Ya, mal. Entonces, cierto. tú lees por lo menos las bibliografías que te están hablando de la lesión medular y sale el capítulo de espasticidad. Es muy frecuente en el 80% de los pacientes. Ajá, pero ¿qué es la espasticidad? No te lo aclara. Entonces uno tiene como una idea de muchas cosas dentro de una sola cosa. Y creo que no es culpa del profesional, creo que es culpa de que no tenemos las bases y no Sí, tenemos los estudios claros y precisos que nos ayuden a nosotros a ser objetivos. El tono para mí, y ahorita no recuerdo el autor que lo define de esta manera, y él te lo decía, que es un poquito controversial, porque cae en ser dependiendo de la perspectiva del profesional que lo evalúe. O sea, tú puedes ujú, evaluar un paciente y yo puedo evaluar ese mismo paciente y los dos podemos tener resultados completamente diferentes porque mm, dependiendo de la percepción del movimiento pasivo que ejecuta el profesional. A lo sí, mejor tú agregas un componente de velocidad más fuerte que el mío, a lo mejor yo en la pierna derecha lo hago diferente a la pierna izquierda y eso nos hace cambios objetivos, pero es un estado particularmente de un constante fluir. En estado normal, yo tengo que tener una variabilidad del tono que me permita ejecutar actividades altamente hábiles, pero que también me permita ser económica. No es lo mismo sí, el tono que en este momento tú y yo tenemos hablando acá sentados, compartiendo sobre un tema, al tono que podemos tener durante el trabajo de un paciente que se puede caer. Y sí. eso no quiere decir que estamos patológicos, que allá estamos hipertónicos y aquí estamos hipotónicos. Quiere decir que nuestro estado es un constante fluir dependiendo de las demandas de la placa muscular. Entonces, el problema es cuando pasamos a lo patológico, cuando ya viene ese rojo intenso de hipertonía o ese azul clarito de hipotonía, esos extremos. Ujú, Entonces, allí es cuando empezamos a tener confusiones. Porque, por ejemplo, ¿qué te digo que nos enseñaron a nosotros acá en Venezuela y que todavía es lo que se maneja? Yo creo que me he metido un poquito más al estudio de esto y he intentado perfeccionar un poquito gracias a ti, que colocas las herramientas. Mira este estudio, mira aquello, mira el otro. Tú como que, oye, cónchale, es cierto. Pero acá se maneja que hay un aumento del tono. ujú, Dependiendo de la resistencia que ejerza, te colocamos si eres un rígido, si eres un espástico o si eres un hipertono. Y eso lo clasifican es con escala de Ashworth. Entonces, la práctica clínica, la evidencia y los libros que nos dieron nos enseñaron eso. Y todo el mundo para el mismo saco, ya, aunque tengan características clínicas completamente diferentes. Entonces, ¿por qué el paciente tiene una lesión de la motoneural superior? Se evidencia también una lesión de la motoneural inferior. Entonces hay signos clínicos característicos de hipersensibilidad, pero el paciente no está espástico. Entonces tú tienes un saco de papas y al totalmente. final te quedas así como que, ¿qué tiene mi paciente? Pero realmente Sí. es un estado fluir en el caso de mis pacientes alterado, en donde, bueno, si te permite o no te permite la movilización pasiva, dependiente o no dependiente de la velocidad, pues le vamos a llamar si ya es una distonía espástica o si ya es una espasticidad. Todo dependiente de si es pasivo y la velocidad del mismo, según Ujú, lo que hemos aprendido actualmente. exactamente. Pero entiendo que el tono no es un limitante, ¿no? Para las actividades que tú propones a un paciente. Habrá algunos que, pues, Tengo sobre una todo si va pequeña asociado a dolor, filosofía ¿no? en donde siempre se lo digo a mi paciente. Si la funcionabilidad persevera por encima del tono, lo ignoro. Pero si el tono me persiste por encima de la funcionabilidad, pues tengo que intentar trabajarlo porque no me está permitiendo lo funcionar. ¿Qué sí pasa? Es que aunque el tono predomine por encima de la funcionabilidad, Mm, a lo mejor que tú quieras, pero hay una funcionabilidad que sí va a ir poquito a poco trabajándola. Entonces, permitirle experimentar esa experiencia poco a poco va siendo menos estresante, menos, 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 menos. Y no quiero decir que eso me regula el tono, pero es una manera en donde el tono va bajando y puedo ser más funcional. Y aquí es donde yo me arropo, porque no puedo cambiar su lesión medular, no mm, puedo cambiar su lesión central, no puedo cambiar que hubo una lesión en la cápsula interna. Eso yo no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar. ¿Qué sí puedo modificar? Permitir experiencias funcionales
que lleguen a un punto que dejen de ser tan estresantes y que el tono poco a poco me las permita, porque es que realmente es un estado de estrés del paciente. Me va a parar, me voy a caer, se va a disparar, y eso hace que ese tono se dispare y no me permita lo funcional. Pero si yo no le permito esas experiencias, nunca las va a sentir y nunca las va a poder corregir. A colación de esto, no sé si fue esta semana, una paciente me comentó que se había puesto toxina botulínica, ¿no?, en el miembro superior, y decía como, no sé si está bien o mal, ¿no? Y ahí es donde entra lo de la balanza, ¿no? Pues a esta persona le compensaba por su objetivo, ¿no? Entonces, yo ahí no soy nadie para inmiscuirme en su objetivo, ¿no? Si me voy a la teoría, pues los fisioterapeutas nos hemos caracterizado mucho por ser antitoxina, ¿no? Porque nosotros con nuestras técnicas vamos a conseguir disminuir el tono, ¿no? Y en ocasiones Regularlo. sí se podrá ahorrar la toxina, y hay mucho dinero, mucha plata que se mueve con la toxina en todos Muchísimo. los países, en España ya te puedes imaginar. Entonces, claro, esa balanza a veces está ahí, ¿no? Y los pacientes lesionados medulares yo creo que son unos pacientes muy paradigmáticos que a veces necesitan toxina, ¿no? Necesitan medicamentos para paliar el tono porque va asociado a un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces Exacto. ahí pues es un caso muy diferente, por ejemplo, a un Es accidente diferente. cerebrovascular, ¿no? Que uno dice, no, nosotros con el ejercicio, con el entrenamiento podemos llegar a que el tono no sea tan importante, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante lo que has comentado. Bueno, dentro de mi práctica clínica, creo que ha sido beneficioso. No he tenido estos pacientes que lleguen a ese nivel, porque si llega a ese nivel, él no le va a importar moverse, sino bajar sus niveles de dolor, ¿no? Entonces ya es otro tema. No he tenido que afrontar esa realidad profesional, ¿no? Que en algún momento llegará, no lo sabemos, pero digamos que no ha sido uno de mis temas o uno de mis temas de intereses de profundizar, porque ahora estoy teniendo esta nueva realidad. ¿Qué hago con mi paciente? Pero efectivamente, si estás teniendo un usuario que está manifestando un dolor insoportable, pues tenemos que trabajarlo, tenemos que intentar modular eso con las herramientas a veces que no queremos, pero si eso es lo que a él le va a traer beneficios, pues tenemos que participar de eso, o por lo menos direccionarlo a una persona que realmente lo pueda ayudar en ese aspecto. Por ejemplo, en nuestra carrera no vemos farmacología. Nosotros no somos absolutamente capaces de inyectar este tipo de fármacos. No está dentro de nuestro pensum, no podemos medicar en ningún aspecto. Entonces ya aquí tendríamos que hablar con un profesional para medir realmente si este paciente puede ser o no un usuario para este tratamiento. Exacto. Ahora que hablas de dolor, ¿no?, que hemos hablado un poco de dolor, que parece que ya va cambiando el paradigma y vamos entendiendo que el dolor se produce en el cerebro, no en el tejido. Esto, claro, los profesionales de la salud tenemos un compromiso con entender esto, pero también de transmitirlo a la población general, ¿no?, que no tiene por qué saber nada de neuroanatomía. Entonces, ahora que hablamos del cerebro, precisamente hay un tema muy interesante de investigación que es los cambios cerebrales que se producen en la lesión medular. Porque, bueno, pues claro, sistema nervioso central, ¿no?, encéfalo y médula espinal. Tengo una lesión medular, pero el cerebro lo tengo bien, ¿no? La cabeza la tengo bien, como suelen decir ellos. Así dicen. A nivel cognitivo, sí, es un paciente que normalmente pues, no tiene afasia, no Cognitivamente. tiene tal, y eso te facilita mucho el trabajo. Pero sí que hay ciertos cambios que se producen en una lesión medular a nivel cerebral. Si ya se Muchos. producen con una simple fractura que a uno le enyesan y ahí disminuye, ¿no?, la excitabilidad cortical de la muñeca, por ejemplo, ¿cómo no se va a producir con una lesión medular? Entonces, ¿qué nos podrías contar de estos cambios que pueden ocurrir a nivel cerebral tras una lesión medular y que sean significativos para la clínica? Bueno, aquí es donde encontramos 20 estudios diferentes. Ujú, Uno te aumenta la esperanza y el otro se encarga de bajártela, ¿no? ujú, Entonces, allí es donde tenemos que ser objetivos. Por ejemplo, sabemos que si no hay una conectividad, una aferencia que llegue al sistema nervioso, a las áreas principales encargadas de percibir esta información sensorial,
Anteriormente se creía que había muerte neuronal de estas áreas. Ya actualmente se sabe que no hay muerte, hay una atrofia. Pero efectivamente los núcleos de las células neuronales, por lo menos de las áreas sensitivo-motoras, se reducen significativamente. Pero es mejor a que me digan que se mueren, ¿no? Y no solamente de las áreas sensitivo-motora. Bueno, sí, movimiento, sensibilidad, pues más nada está afectado. ¿Y qué hacemos con los centros de relevo de estas informaciones? También se ha evidenciado un aumento, o mejor dicho, una disminución significativa de, por ejemplo, el centro de relevo talámico. Entonces, estos cambios hacen como difícil mantener un equilibrio, porque si se mejora o no se mejora la médula, pero ya hay cambios a nivel de corteza, entonces adquirir este equilibrio es muy difícil y no todos los pacientes lo tienen, pero vamos a encontrar cambios muy significativos, principalmente en estas estructuras, pero también que se ha podido evidenciar que hay un aumento de la representación cortical en las otras estructuras que no están afectadas. Por ejemplo, si tengo una lesión de T9, pues de T8 para arriba, esas áreas van a ver un aumento de la representación cortical. Quiere decir que la funcionalidad en estas estructuras yo las puedo potenciar para que intenten suplantar un poquito la función de otras cosas que pues ya no tengo. Eso para nosotros es un plus. Otro de los estudios ya es un poquito más relacionado a los efectos corticales que tiene el ejercicio en el cerebro, y es donde yo a veces me arropo un poco, en donde, por ejemplo, y creo que en tu centro lo practican, la suspensión en tapiz rodante puede tener un efecto por la producción realmente de los factores tróficos encargados de la producción de la neuroplasticidad, y estos nos ayudan a nosotros a poder tener una recuperación funcional relativa, o si la adquirimos sabemos que se la podemos atribuir a ellos, porque no todos adquieren estas capacidades, pero si lo adquieren sabemos es que el ejercicio están ligados a estos factores tróficos producidos en el cerebro, que nos ayuda a nosotros, ya sea por las enzimas enzimáticas. Por aquí las tengo anotadas, yo no soy investigadora, pero sé que estos procesos nos ayudan a nosotros a tener como que la base de que, epa, sí, si hacemos estos ejercicios a largo plazo o instantáneamente cuando lo estamos haciendo, estamos produciendo cambios corticales significativos que pueden ayudar a los procesos de neuroplasticidad, y esto a su vez ayudarnos a nosotros a adquirir una recuperación funcional. Y si esto se le suma que a nivel de la médula podemos tener nuevas colateralizaciones de los axones intactos, pues y tal vez empiezan esas zonas de preservación parcial y podemos adquirir funcionalidades, pues yo me agarro de ahí, de esa pequeña esperanza de que algunas personas lo han logrado. No es la mayoría, no es lo más dominante, pero vamos a trabajar más duro, porque ahí también tenemos que ver estos estudios. Ajá, ¿cuántas veces eran las sesiones? ¿Qué edad tenía el paciente? ¿Hace cuánto fue la lesión? ¿De qué tipo fue la lesión? ¿Qué tanto es la intensidad y los procesos? Entonces, es variado, es variado, es variado, es variado. Yo me quiero acordar de un paciente que hemos tenido que tenía una lesión medular y en la cual utilizamos como una especie de terapia espejo un poco más moderna, ¿no? O terapia de observación-acción, ¿no? Y esto quizás pues alguna persona podría chocarle, ¿no? Bueno, en una lesión medular lo que hay que trabajar es justo lo que tiene preservado o a compensar, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás con la terapia espejo lo que estás entrenando es esa parte premotora, ¿no? A nivel cerebral, que te puede aumentar la representación cortical del área dañada, intentar, ¿no? No de abajo arriba, sino de arriba abajo, fomentar una recuperación, restauración, digamos, Creo que de lo la que estás lesión, ¿no? Eso es haciendo algo muy es gordo decirlo. demasiado bueno, demasiado bueno. Sabemos la teoría propuesta por Giacomo Rizzolatti por la activación de neuronas espejos. O sea, sí se sabe que se activan al ejecutar una acción motriz como al observar una acción motriz, estamos mejorando a nivel cortical esa representación que ya está atrofiada, entonces vamos a utilizar otras herramientas. Es controversial, pero para mí está más que beneficiosa. Lo practico, hasta con las lesiones medulares, tiendo a utilizar los espejos. Obsérvate, o mira este video, mira esta persona cómo camina, mira cómo lo estoy haciendo. A veces utilizo mucho la integración.
aunque estoy haciendo, por ejemplo, una acción de cortar leña, le digo, mueve las piernas y flexiónalas. Yo sé que no lo está haciendo, pero simplemente de que lo visualice también me produce a mí una activación en esas áreas. Si a eso le agrego un video y si a eso le agrego algo un poco más cercano, en el caso que sea en mi cuerpo, los beneficios son claros y son herramientas que podemos trabajar. ¿A que lo voy a hacer toda la semana? No, pero creo que es un plus que podemos perfeccionar 1 o 2 o 3 veces por semana o en un módulo de tu protocolo de trabajo. Siguiendo un poco con las herramientas que utilizas de tratamiento, a mí me gustaría resaltar 2, que son la terapia acuática por la formación que tienes, que fuera de cámara me comentabas que hiciste la formación en Aqua Brasil, ¿no? También Aqua creo que en Brasil otro lugar y más. WAPSU. Exacto. La UABA, la Y Organización Internacional de Terapias Acuáticas. eso es. Y también el entrenamiento en suspensión. Creo que es una herramienta que utilizas bastante en tu práctica clínica. Entonces, empezamos por la terapia acuática. ¿Ahora actualmente estás utilizando la terapia acuática en lesionado medular o lo has usado anteriormente? Sí. Tengo 2 pacientes. Los 2 son lesiones medulares. Lo hago en muchos casos, pero vamos a especificar nada más este aspecto. Creo que los beneficios biofísicos que tiene ya de por sí el medio acuático son sumamente importantes para nosotros. El factor cognitivo y psicológico de no caídas, no sabes el margen de posibilidades y la manera en que el paciente se abre para poder experimentar experiencias motrices. Y yo eso lo utilizo como un plus. Yo necesito que te muevas, que te muevas, que te muevas. Y si el agua te arropa y te da seguridad por la capacidad de flotabilidad, para mí muchísimo mejor. ¿Qué herramientas utilizo en el medio acuático? No es que te coloco ahí, bueno, vamos a intentar nadar. Dentro de nuestra formación nos enseñan herramientas como WAPSUD, Water Pilates, Badragas, Halliwig. Yo, dentro de todas estas herramientas, dependiendo del objetivo que esté trabajando, por ejemplo, no soy muy practicante del Tai Chi, pero sin embargo utilizo el Tai Chi en el agua como un ente para trabajar el equilibrio y la coordinación en pacientes con Parkinson. Entonces, ese aspecto lo utilizo porque me beneficia este aspecto de ese paciente. Eso lo hago mucho. En el caso de pacientes con parálisis cerebral infantil, también tengo una niña que nació con el síndrome de Dandy Walker, que nació sin cerebelo. Esta pequeña llega a mí, imagínate una muñequita que no controla absolutamente nada. Actualmente la nena está caminando, corriendo, torpe, sí, pero lo hace. Entonces utilizo el medio acuático porque le gusta, porque la motiva, porque la incentiva y porque no hay miedo a caídas para poder mejorar este aspecto, en este caso de la pequeña, del equilibrio, ¿ok? Y de la coordinación por causa de esto. En el caso de las lesiones medulares, la flotabilidad para mí es un desgaste físico menos, porque sí que hay demanda física y más cuando no tienes las herramientas. Has podido ver algunos videos, hago magia para intentar hacer cosas que a lo mejor ustedes con una máquina están observando. A nosotros nos cuesta un poquito más por la falta de herramientas, pero eso poco a poco se va a ir solucionando y vamos a mejorar estos aspectos, ¿no? Pero en el agua, la flotabilidad para mí es un beneficio como profesional porque puedo jugar muchísimo, ¿no? A veces las dimensiones del paciente con relación a la dimensión de la terapeuta juegan un poquito en contra, pero yo utilizo otras personas que me asistan o el apoyo de otros equipos, ya sea flotis de tobillo o todo lo que sea, para poder intentar dominar las dimensiones diferenciales que podemos tener terapeuta-paciente. Pero una de las técnicas que más me gusta trabajar es Halliwig. Halliwig fue una técnica creada, diseñada para niñas con parálisis cerebral infantil y ni siquiera la creó un fisioterapeuta, no es una técnica fisioterapéutica. Realmente es una técnica para enseñar a nadar a niñas con disfunciones motrices. Pero dentro de sus 10 puntos de progresión, yo me agarro de 3, que realmente son para mí los más beneficiosos, que son los controles en los ejes rotacionales. Entonces,
Si en el agua no hay miedo a caídas y yo necesito trabajar el control de tronco, que son una de las cosas que más trabajo en el agua, para mí esa es la columna vertebral, si el tronco está estable, todo lo apendicular va a mejorar automáticamente por la estabilidad que vamos a tener en tronco. Entonces, lo trabajo muchísimo en el medio acuático por medio del control de los puntos rotacionales que me ofrece Hollywood. Entonces, no me voy a caer, no hay miedo a caída, tengo flotadores, vamos, experimenta el movimiento, el paciente lo hace. Y si a eso le agrego velocidad, la resistencia que el agua me va a producir va a ser muy beneficiosa. Entonces, de ahí salto y meto un poquito a Barragás y empiezo a utilizar un poquito las contracciones en base a lo que Kabat enseña, pero ahora lo hago en el medio acuático y de verdad que los beneficios son muchos. ¿Hago una sesión de Wapsu? No. ¿Hago una sesión de Hollywood? No. No. Utilizo muchas herramientas que me ayuden y a veces estoy haciendo una cosa y automáticamente salto y cambio la señal y la orden y el comando para que el paciente me haga otra y empiezo a trabajar la irradiación, el paciente se fatigó, bueno, vamos a hacer un movimiento secuencial, o sea, me gusta el dinamismo en el trabajo porque me da bastantes beneficios utilizando muchas herramientas, pero de verdad que una de mis cosas favoritas es el agua, es el agua, es el agua. Creo que es una modalidad de tratamiento más versátil, ¿no? De las que hay. Creo que es una bandera de la fisioterapia y en general de la rehabilitación. Yo creo que está abierta a otros profesionales, como incluso la logopedia, ¿no? Para trabajar ciertos aspectos respiratorios y deglutorios, ¿no? Yo creo que se puede aplicar a muchos dominios, al equilibrio, al Muchísimo. tono, ¿no? Cómo juega el papel la temperatura, la altura del agua, ¿no? Hasta cuando llega. O sea, hay tantos aspectos biofísicos, ¿no? Y luego sociales, ¿no? Participativos, lo que implica ir a la piscina, ¿no? El cambiarse los aspectos de relación con otras personas, ¿no? Otro Aceptación. medio, otros retos. Yo creo que Ujú. es una terapia o una modalidad de tratamiento muy versátil y que Amplia. además está acompañada de una cantidad de estudios e investigación incluso a nivel subacuático, ¿no? Una serie de Ujú. mediciones que están haciendo ahí en Japón, particularmente, que son increíbles. Muchísimo, muchísimo. No tengo la formación en los niveles más avanzados, problema, situación, país y luego se agregó problema COVID. Llegué a un nivel de terapeuta acuática básica. Ujú. Cuando fui a especificar, ya estaba todo listo para ir al avanzado. Bueno, llegó el COVID y nos retrasó Ya. a todos el viaje. Mm. Pero claro que uno visualiza, uno estudia, uno los ve, uno los practica. El taller ya es algo que te acredita, ya es un tema un poquito más legal a la hora de ciertas prácticas, pero los efectos que tiene el agua es que si queremos hablar de los psicológicos, pasamos una hora. Si queremos hablar de los físicos, pasamos una hora. Lo importante es nombrar la cantidad de abanicos de beneficios que podemos tener en estas terapias. Es verdad, a veces se hace un poquito aparatosa en el caso de las lesiones medulares por Mm. cómo ingresar, cómo salir, pero cuando ya dominas todos esos aspectos o ya solucionas cómo afrontar las dificultades de esos aspectos, la terapia acuática se hace sumamente beneficiosa. Particularmente, tuve un caso, una parálisis cerebral infantil, una distonía espástica, 7 años, y la manera en que conseguí el control de tronco, porque aunque había una hipertonía apendicular, esta Ujú. pequeña tenía una hipotonía muy severa a nivel axial. Y Ujú. la manera de recuperarlo no fue con terapia tradicional ni de movimiento, fue en el agua. Entonces, realmente fue un plus y logramos la deambulación de esta pequeña en 8 semanas. Ujú. Fue principalmente en las semanas 5 y 6 cuando la pequeña experimentó el medio acuático. Como te digo, no todo funciona para todos. Ya. Algunos tienen más beneficios que otros. Todo depende del paciente, pero los beneficios fueron muy rápidos. Fue lo que particularmente me sorprendió. Fue muy rápido y casi que instantáneo en el agua. Fue impresionante ver cómo de nada empezó a tener un control en su tronco en el agua. Entonces, anécdotas. Ujú. Muy interesante. ¿Has llegado a hacer esta terapia acuática en personas con tetraparesia o tetraplegia, o sea, pacientes con las cuatro extremidades? Es un paciente realmente complejo y que yo nunca he visto. No, en el caso de un adulto,
Un niño por sus dimensiones pues puede jugar un poquito más, pero en caso de adulto, o sea, ni siquiera tengo que tener el caso para saber que voy a necesitar ayuda, Ya. porque para manipularlo y para que sea seguro para ambos, vamos a necesitar por lo menos un profesional más, ¿no? Mm. No he tenido la experiencia de ingresar al agua un caso de este tipo. Tampoco es que estos casos les guste Ya, mucho el agua, es verdad, pero es si verdad. llegase a permitirse ese momento, efectivamente vas a tener que tener la ayuda de alguien que te asista, no solo para bajarlo, ingresarlo al agua, sino para dominar y manejar a este paciente. Aparte Ujú. que la temperatura va a hacer que este paciente se ponga un poquito complicado y poco a poco va a ir cediendo, pero sería cuestión de experimentarlo. Ujú. Yo el paciente quizás más complejo que he visto en el agua es un paciente con estado de mínima conciencia y con tetraparesia, Wow. ¿no? Pero sí que es verdad que creo que estaban dos terapeutas y la pareja de este paciente era un paciente joven y no sé si un auxiliar más, ¿no? Ujú. Entonces, con ese paciente yo creo que se llegó a la conclusión de que era demasiado trajín, Aparatoso, demasiado complejo y él no estaba aprovechando. Entonces, a veces exactamente. queremos hacer determinados experimentos por el bien del paciente, pero quizás es demasiado, ¿no? Entonces, Es ¿dónde demasiado. está el límite del uso de ese tipo de herramientas como la terapia acuática, que son muy beneficiosas, pero que a veces supone un ajuste mental demasiado elevado, ¿no? Eso que se trabaja en Hollywood, ¿no? El ajuste mental, pues... Ujú. Es el primer punto. Me da risa porque te tengo dos casos de lesiones medulares y ahorita que lo nombras, me acordé, un paciente de 20 años, lesión medular completa, T9, T10, shock medular, 38 años, lesión parcial. Este de lesión completa, 20 años, yo estaba saliendo del baño y ya lo iba a ingresar a piscina cuando escucho el ¡pum! Se lanzó al agua completo y veo que, oye, tiene buen desenvolvimiento. Ya yo iba a hacer el ajuste, el agua, el amigo, la respiración. Este paciente saltó al agua y empezó a ser libre, pues, en el medio acuático. Y la verdad lo hacía muy bien. Ahora tengo el otro caso, el paciente que tuve que Mm, bajarlo como con 5 por las escaleras por el miedo al agua y ya, caminaba. Y yo le decía, es fácil, tranquilo, agárrame, yo estoy aquí. Entonces, el ajuste mental, dependiendo de la persona, va a ser completamente variado. Y a veces no implica tu condición, sino realmente tu percepción de cómo va a ser la experiencia. Ya luego que ingresan se dan cuenta que es beneficioso, pero ese cambio tierra-agua ocasiona temor en muchos, como en otros es un ya. paseo. Ujú, totalmente. Pues si quieres hablamos ya de esa otra parte que a mí me ha llamado la atención más, de la parte terapéutica, que es el entrenamiento en suspensión, ¿no? Que es muy útil para descargar el peso de ciertas extremidades, ¿no? O el tronco. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con este sistema de suspensión y por qué te parece tan importante para usarlo con estos pacientes? El factor clave por el cual empecé a utilizar esto fue la seguridad. Mm, Me daba cuenta que estaba en desventaja cuando pedí hacer ciertos ejercicios, pero el paciente no confiaba en que mis dimensiones pudieran protegerles, ujú, aunque tuviera 2 o 3 pasantes ayudando, por ejemplo. ujú. El factor psicológico de que estoy a salvo, no me voy a caer, fue lo que me llevó, ok, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Necesito hacerlo, tienes que hacerlo, pero no te puedo obligar porque el factor psicológico y el respeto hacia el paciente también es importante. O sea, no es que si lo Ujú, tienes que hacer porque te va a ayudar, no, no, él tiene que participar de esta decisión y va a ser una manera en que la actividad fluya. ujú. Entonces, bueno, ¿qué tal? Sí. Y ahí empezó ni siquiera con un arnés, ni siquiera con una suspensión correcta. Recuerdo que agarré 2 ligas de asistencia azules, las guindé al tubo de la jaula de entrenamiento de Cerdif y lo guindé con un cinturón que encontré por allí. Ujú, El cambiar nada más esa percepción de que la liga lo iba a hacer como un resorte, lo iba a proteger, hizo que la secuencia del trabajo mejorara muchísimo.
Ya yo luego, bueno, ya esto fue una herramienta, fue para el momento, experimentar el movimiento, ya luego empecé, bueno, compré los arneses, utilicé algo un poquito más seguro y más Ujú, establecido, pero realmente llegué allí, no fue por un estudio, no fue por una enseñanza, sino fue una estrategia terapéutica para mm, poder bipedestar a un paciente. La silla de ruedas estaba atrás, tenía una barra de entrenamiento de CrossFit adelante porque no tenemos en Cerdi una escalera sueca para que él se asistiera, entonces fue todo muy modificado y poquito a poco ya fuimos ajustando esto. El hecho de eliminar la gravedad para mí es bastante mm, bueno para ellos porque obviamente no tienes ese medio caída. Uno de los ejercicios que trabajo mucho con Pipo, aunque no hay motricidad voluntaria en miembros inferiores, recuperamos la pelvis ya, y la irradiación del componente abdominopélvico que este chico tiene, a cualquiera confundiría y diría, oye, sí, están apareciendo movimientos voluntarios en miembros inferiores, pero no. Lo trabajo porque mi objetivo a largo plazo es un sistema de órtesis que me ayude a bipedestarlo con ujú, una escafo, una asistencia, pero para eso tenemos que controlar muy bien el tronco y la claro, pelvis. Entonces, una de las herramientas que utilizo para irradiar, coordinar y ejecutar movimientos con la pelvis, lo utilizo en un TRX, realmente ni siquiera es un equipo de suspensión, es un TRX, claro. ingreso sus piernas y él empieza a hacer sus movimientos o el objetivo que estemos trabajando en el momento. Ujú. ¿Hay algún otro elemento así general de tratamiento que tú veas que es un pilar en tu día a día, ¿no? Pues no sé si trabajas con cinta rodante o trabajas con otras máquinas o con las barras de CrossFit. ¿Hay otras herramientas que tú utilices para ayudar a los pacientes? De todo lo que me acabas de decir, de allí es que nace Sinapsis, porque es un poco frustrante como profesional saber que existen las herramientas, saber que existen las maneras y no poder utilizarlas, porque no hay ningún centro que las tenga. Ujú, Entonces, es para mí, yo creo que un sueño, el día que lo hago, creo que voy a hacer un escándalo cuando por fin haga ujú, suspensión en tapiz rodante, porque es algo que quiero hacer, practicar, no porque sea una moda, no porque se vea avanzado, no porque parezca que es una tendencia, sino porque tiene un beneficio y poder evidenciarlo y poder ser parte de ese proceso de rehabilitación, para mí es como algo que deseo hacer. Sin ujú, embargo, no es que no quiera o no, hablo de la comunidad aquí, quiera hacerlo. El mm, detalle es que no tenemos las herramientas cómo hacerlo. De allí, en por qué parece que, te hablo dentro de mi país, de mi área, porque parece que Jennifer Solaluce está tan avanzada. Es que conozco que estas técnicas existen, sé que no tengo las herramientas para hacerlo, entonces, lo que hago es modificarlo. O sea, lo tenemos que trabajar de una u otra manera. Los beneficios los vamos a encontrar. Entonces, lo que hago es modificar todas estas cosas para intentar adquirir los beneficios que esas técnicas correctamente obtienen. De allí nace la guindadera de los pacientes, el poco de liga, las ujú. barras de CrossFit, nace de la ausencia de las herramientas, pero las ganas de querer hacerlo es lo que nos llevó a ese diferente, a esa diferente manera de trabajar la neurorehabilitación. Claro, esto lo hablábamos también fuera de cámara, el hecho de que yo sé cómo se mide la espasticidad o cómo mejor se mide ahora. Yo sé cómo se mide la fuerza. Yo sé cómo, no, medir, objetivo, objetivo, objetivo. Pero no puedo hacerlo, ¿no? Y esto ya no solo personas como Jennifer, sino en personas incluso en España, ¿no? Que se supone que es un país muy avanzado, pero que en ciertos hospitales no tienen casi ni camillas, ¿no? Y no tienen ni un mísero, ni una mísera prensa de piernas o una bici o una cinta rodante, ¿no? Un tapiz rodante. Entonces, claro, uno intenta buscarse la vida como puede y Ujú, está muy bien, ¿no? Los avances y divulgarlos, y yo me encargo de eso, intento hacerlo, pero también es importante saber qué cosas yo puedo hacer mañana, ¿no? Con lo poco que tengo y cómo me puedo buscar la vida. Yo creo que ahí personas como Jennifer pueden dar su testimonio de cómo puedo hacer un sistema de suspensión
a la manera casera con dos gomas o lo que sea, ¿no? Para ayudar al paciente. Sí, sí. Creo que no hay que olvidar la primera y tampoco olvidar la segunda, porque gracias a esos avances que tú nombras y las personas que han podido llegar a ella, es que ha creado, por ejemplo, en mi caso, la, la intriga. ¿Cómo puedo trabajarlo yo? O sea, Ujú, sé que el ejercicio me va a producir beneficios corticales, reorganización y efectos neuroplásticos en el cerebro. Ok, no tengo el tapiz rodante. ¿Cómo voy a hacerlo entonces? Entonces, ahí es donde uno empieza a inventar, ojo, y es un inventar consciente de que esos parámetros funcionan con una carga de peso correcta, o sea, dependiendo del objetivo que tú tengas, es que el paciente va a tener un apoyo de un peso en específico, eso es un software, eso es una tecnología. Entonces, mm, caer en lo correcto, correcto, te digo, pues no lo estamos haciendo. Sin embargo, por ejemplo, los beneficios de la mejora de la densidad ósea, los beneficios de reducir la acumulación de sangre en las piernas, mm. los voy a tener. Entonces son beneficios que sé que puedo Sí, tener. ¿Voy a tener que el están ahí. beneficio correcto de la descarga de peso? A lo mejor no, pero si puedo adquirir otros beneficios de una manera adaptada, pues lo voy a hacer en la medida de que lo que haga sea seguro, de lo que haga sea con un objetivo y sea con un efecto, porque si es solamente para parecer diferente, chévere o revolucionario y no tiene un efecto beneficioso para mi paciente, pues, ¿para qué hacerlo? O si Ujú. va a implicar que mi paciente esté inseguro o le ocasione una caída, una lesión, pues no, jamás. Son inventos controlados. Claro. Pues estamos acercándonos al final de la entrevista, de esta charla. Me gustaría que dejar ese mensaje, ¿no? Del proyecto que tiene Jennifer de Sinapsis Venezuela, que seguro que tiene en su cabeza muy claro lo que quiere hacer y cómo lo podría hacer. Esperemos que le vaya bien ese proyecto, que quizás venga en 2022. ¿Qué se puede contar? Sinapsis nace a las 3 de la mañana con un amigo que por motivos de situación país decide irse de Venezuela porque no hay nada que lo detenga. Entonces nace la pregunta, ¿y si nosotros creamos y hacemos lo que queremos ver en nuestro país? Ujú. Ok, montemos un centro, ok, montemos un centro. Así nació Sinapsis a las 3 de la mañana por un guayabo, es un término venezolano como un sentimiento de dolor porque una persona va a marcharse. Ujú. Entonces nace este objetivo hace 2 años. Sinapsis ya tiene 2 años planificándose, Ujú. trabajando, adquiriendo los equipos, porque obviamente no hay un apoyo económico. Es el trabajo de dos personas que quieren hacer de la fisioterapia algo mejor en Venezuela y que quieren potenciar cosas diferentes, salir de lo común, salir de lo tradicional y traer un poquito más de lo que vemos afuera, de lo que hemos Ujú. aprendido, de lo que hemos investigado, de lo que otras personas como tú aportan. Oye, ¿por qué tenemos que emigrar y darle nuestro talento a otras personas? ¿Por qué no podemos Exacto. hacerlo en Venezuela? Es verdad, está difícil. Cada día es un obstáculo más difícil que el otro. No tienes gasolina, es que se fue la luz, es que no hay planta, es que todo es un constante eh, una constante certidumbre de que si lo vamos a lograr o no, pero lo Ujú. vamos a lograr y Sinapsis es un centro de rehabilitación que queremos que sea enfocado a la rehabilitación. No sé si te pasa, un centro funcional, hay un centro de terapia acuática, es un centro deportivo, es un Sí. centro neurológico, es un centro infantil. No, queremos que sea un centro de rehabilitación integral. Eres un paciente neurológico, venga para acá. Eres un paciente postoperatorio, venga para acá. Es un paciente infantil, aquí lo recibimos. Tener las herramientas y, ojo, la capacidad y el conocimiento de cómo poder ayudar a estos pacientes es lo que Sinapsis tiene como objetivo para el año que viene y poder hacer tapiz rodante. Ya eso está más que decidido. Esperemos que sí. Em,
Antes, cuando hablabas de la investigación, ¿no? Y de que hay que potenciar la investigación, esto evidentemente es muy fácil decirlo y no depende de uno, ¿no? Tiene que haber instituciones detrás, tiene que haber una coyuntura nacional suficientemente fuerte como para permitirlo, ¿no? Y yo a Latinoamérica le tengo mucho cariño porque estuve allí haciendo unas pasantías en fisioterapia, ¿no? Hice prácticas allí en Chile, en Santiago, y le tengo mucho cariño en Latinoamérica, y precisamente veo que todavía hay no sé, cierta sensación de que, bueno, ahí está Europa, Estados Unidos, y nosotros aquí hacemos lo que podemos. Sí, pero hay que empoderarse y no hay que emigrar, como dice ella, necesariamente para tener que destacar o no sé qué, ¿no? Pues yo quiero hacerlo aquí y quiero dar ejemplo aquí, y necesito una coyuntura que me lo facilite en la medida de lo posible. Y por eso yo digo que está muy bien Australia, Alemania, Estados Unidos, pero que a mí particularmente, y con esto intento acercarme un poco a Latinoamérica, a estos países, porque estoy segurísimo de que hay personas como Jennifer que están deseando avanzar en neurorehabilitación, como en otras áreas de la fisioterapia, la medicina y otras disciplinas, por supuesto, algunas más avanzadas que otras, pero en nuestro caso, la neurorehabilitación, hay personas que están deseando llevar este campo a otro nivel, y hay que intentarles darles voz también y ayudarles en la medida que podamos. Nosotros, pues yo humildemente desde aquí no puedo aportar mucho, sobre todo en cuanto a recursos, ¿no? Pero puedo dar voz para que se oiga, ¿no? Y se facilite también el acuerdo, el contacto, ¿no? Que no estemos tan lejos, que a veces parece que estamos muy lejos, pero no lo estamos tanto, si es posible, a través de la red y a través de otras formas. Entonces, con esto quiero agradecer a Jennifer que haya participado en este episodio. Conforme Hemisferis crece e impone estar aquí, muchas personas me lo comentan, ¿no? Pero yo creo que es importante dar voz a personas, esta vez de Latinoamérica, y cada vez esto se va a repetir más, me interesa mucho. Así que gracias, Jennifer, por atreverte a venir. Pues estamos un poquito lejos, me tocó un avión y todo. No, como te lo dije, para mí fue un placer enorme. Más bien me sorprendió cuando hiciste ese contacto conmigo, Uh -huh. porque eras una persona que yo seguía y yo, Ya, wow, mira, era como una referencia, ¿sí? Y que la referencia te contacte para hablar de tu trabajo fue muy, muy, muy agradable, muy lindo. Sin embargo, creo que estos enlaces y este contacto lo que hace es que tus experiencias me puedan ayudar a mí a ser mejor, porque a lo mejor tienes experiencias en cosas que yo no tengo, en herramientas que yo no tengo, y eso me hace crecer. A lo mejor la manera en que yo planteo ciertas cosas te hace a ti también estoy seguro. tener un feedback diferente. Entonces, eso es sumamente importante. Y así muchas otras personas. Estoy segura que a lo mejor en Venezuela, en Carabobo, donde estoy yo, en la vanguardia puede que esté Jennifer Solaluce, pero y en Colombia, y en Brasil, y en El Claro, Salvador, y en Chile, estoy segura que hay muchísima gente sumamente capacitada, preparada, que tiene mucho de qué hablar. Sobre todo en la terapia acuática, Brasil es un país muy, totalmente. muy avanzado en este aspecto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que es cuestión de seguir viendo los podcasts y seguir Uh -huh. aprendiendo. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Eh, yo ya digo que recibo más mensajes o feedback de personas en Latinoamérica, y muchos de ellos son estudiantes, y me encanta, ¿no? Porque significa que estamos rompiendo un poco la barrera también que pueda haber entre países con más recursos, menos recursos, más conocimiento, más acceso al conocimiento, menos. Jennifer me comentaba también uno de estos días que hablaba con ella, que ya no tienes acceso a Spotify, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar en YouTube es fundamental para ella. Entonces, son cosas que quizás desde mi posición europea pues se Desconoces. ve muy, muy normal, ¿no? Spotify, Internet, no se me va la luz, coloco Internet en 2 o 3 días, mientras que pues hay un gap, una brecha muy grande con otros países, y yo quiero que esa brecha vaya reduciéndose poco a poco, porque lo que podemos hacer juntos a nivel global y en concreto el habla hispana puede ser increíble. Claro que sí,
completamente de acuerdo. Pues con esto terminamos. Le damos de nuevo las gracias a Jennifer. Esperamos que os haya parecido interesante, que al margen del tema que hemos tocado de la lesión medular, que yo creo que ha tocado temas muy interesantes, pues hayáis conocido un poco más de lo que es la fisioterapia en Venezuela, de cómo ella entiende la rehabilitación, de cómo ella está intentando ir a la vanguardia que se puede ver en otros países. Así que muchas gracias, Jennifer, de nuevo. Gracias a los que nos habéis escuchado y nos vemos la semana que viene.